menos z sur es menor que delta. Esto habíamos visto que para nosotros significa un entorno, es como una circunferencia, ¿verdad? Entonces, significa eso. Aquí está el punto z sub 0. Entonces, el entorno que está aquí, cuyo radio es delta. Entonces, a este punto tienen que aproximarse puntos ahora, no números como en cálculo 1. Entonces, son puntos. Este punto se tiene que acercar a z sub 0. Entonces, sus imágenes también se van a acercar a omega sub 0, ¿sí? Y cada vez que este omega se está acercando, eso quiere decir, ya esto en cálculo lo hacíamos aquí en la recta real, y en esta parte lo vamos a, o sea que se hace en el plano. Ya en conclusión podemos decir, tenemos un punto aquí en el recorrido, en el codominio tenemos otro punto. Entonces queremos saber cuándo un punto, o qué pasa cuando un punto se acerca a z sub 0. Entonces cuando z se acerca a z sub 0, entonces sus imágenes también de este omega se están acercando a esto. Entonces va a depender esto. Entonces mientras más cerca esté z sub 0, entonces este omega también va a estar más cerca a omega sub 0. Bueno, eso geométricamente significa eso de la definición. Ahora, lo que a nosotros nos interesa es saber cómo se resuelven los límites de funciones complejas. Para eso, en esta parte ya no lo he escrito. Ustedes recordarán que tiene varias propiedades límites. Por ejemplo, suma de dos funciones y queremos sacar el límite de esa suma, entonces eso es igual a la suma de sus límites. Y también otra propiedad tenemos cuando tengamos un producto de funciones y queremos sacar su límite, entre el límite de ese producto es igual al producto de sus límites. Bueno, así, de la división, de la potencia, es lo mismo en esta parte, jóvenes. ¿Ya? Entonces, en el libro de base que estamos utilizando del Churchill, entonces están todas las propiedades. Eso ya indistintamente vamos a utilizar en esta parte. Ahora vamos a saber cómo se resuelve un límite de una función compleja. Ejercicios. Calcular los siguientes límites. 1. El límite cuando z tiende a i de z sobre i menos z. Ya como en cálculo, lo primero que se hace, jóvenes, es reemplazar a dónde está tendiendo. O sea que este i tenemos que reemplazar dónde está z. ¿Ya? Entonces, lo primero que se hace es eso, el primer paso. Ya en esta parte entonces voy a reemplazar, vean. En vez de z lo estoy colocando i más i sobre 1, en vez de z colocamos i. Una vez reemplazando, se hacen las operaciones que existen en esta expresión. Que tenemos suma de i's, entonces la suma de i's es para nosotros i más i es 2i. Y en el denominador no se puede hacer nada, entonces copiamos 1 menos i. Ahora, en esta parte tenemos una división, 2i sobre i menos i. En esta parte no lo podemos dejar así, entonces hay que hacer esta operación. ¿Y cómo hacemos desaparecer esto? Ya de la división de números complejos, o es que en esta parte como álgebra también lo pueden hacer. O sea que hay que multiplicarlo a esta expresión por su conjugada. O sea que lo va a multiplicar por i más i a ambos miembros. Es decir, perdón, al numerador y al denominador lo voy a multiplicar por su conjugada de i menos i. Y voy a tener esto. Ya una vez multiplicando por su conjugada, hacemos operaciones igual. Tenemos que multiplicar el numerador tanto el denominador. Y multiplicando voy a tener esto. 2i por 1 es 2i, más 2i por i es 2i al cuadrado. En esta parte, algunos, como estamos diciendo, como álgebra, entonces diferencia de cuadrados perfectos, o si no, también lo pueden multiplicar y van a llegar a lo mismo. ¿Ya? Entonces, como es una diferencia de cuadrados perfectos, este es 1 al cuadrado menos i cuadrado. Y seguimos haciendo las operaciones. En esta parte, en el numerador, este i cuadrado para nosotros es menos 1. Este también menos 1 en el denominador. Entonces, hacemos eso. 2i. Este 2 se queda. Como les decía, i al cuadrado para nosotros es menos 1. Entonces, menos 1 es esta. 1 al cuadrado es 1. I al cuadrado es menos 1. Con este menos es más. Entonces, en esta parte sumamos. Y bueno, en el numerador lo estoy ordenando. Este menos 2 se viene aquí. Entonces, más 2i.
sumando 1 más 1 es 2. Y luego en esta parte ya directamente lo estoy dividiendo, ¿sí? Porque este 2 puedo dividir a esta parte y esto puede dividir a esto. Entonces tengo menos 2 sobre 2 es menos 1, 2 sobre 2 es 1. O si es que no quieren hacer directamente, lo tendrán que factorizar de aquí el 2 y les va a quedar menos 1 más i. Ese 2 con 2 se van a cancelar y obtienen lo mismo, ¿verdad? Entonces así se hace esta parte del límite porque es muy sencillo, es cuestión de reemplazar, ya como en cálculo 1. Ahora es otro límite. Tenemos el límite cuando z tiende a 1 de z cuadrado menos 2z más 1 sobre z cuadrado menos 1. En esta parte igual, lo primero que tienen que hacer es reemplazar este 1. ¿Por qué van a reemplazar directamente? Porque estas expresiones, o sea, son funciones racionales, ¿sí? Aquí el numerador, denominador. Entonces, por esa razón. Ya cuando tengamos unos polinomios no hay problema, es directamente, no hay que hacer ninguna operación, lo reemplazamos 1 a todo eso, entonces puede ser eso, pero en este caso es racional, hay que tener cuidado. Y ya, entonces voy a reemplazarlo el 1 en donde está z, y tengo 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 1 sobre 1 al cuadrado menos 1. Haciendo estas operaciones se obtiene 0 sobre 0. ¿Sí? A ver, vean, es 1 al cuadrado, aquí es 1, con 1 lo sumo, es 2, aquí tengo un 2, menos 2, 0. 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1 es 0. Entonces, sobre 0 sobre 0. Y recordarán, jóvenes, que cuando hay una indeterminación, bueno, siempre les digo, en la materia de cálculo 1, cuando hay esta indeterminación, hay un truco algebraico, hay que hacer álgebra en esta parte. ¿Sí? Entonces, lo mismo con estos límites complejas, igual hay que hacerlo. Ya, entonces hay que hacer álgebra, a ver qué es lo que podemos hacer en esta parte, jóvenes. Factorizar. Hay que factorizarlo, sí. Entonces hay varias formas de hacerlo. Un ratito así en la sala, lo voy a admitir. Ok, ya. Entonces, los dos tenemos que hacerlo. ¿Sí? En realidad, entonces, diferencia de cuadrados perfectos también, como estamos diciendo con álgebra, no habría problema. O sea que esto va a ser el denominador, para nosotros va a ser z más 1, z menos 1. En esta parte mayormente en complejo utilizan el método de Ruffini para poderlo factorizar esto. ¿Ya? Entonces ya en esta partecita yo ya la había hecho, lo van a ver. ¿Sí? Se ve, ¿verdad? En esta parte es el método de Ruffini. Tengo que factorizar z cuadrado menos 2z más 1, esto. ¿Cómo se hace con esta regla de Ruffini? Bueno, lo primero lo colocamos estas rectas, uno vertical, uno horizontal. Lo primero que se coloca es eso. Luego colocamos sus coeficientes de cada término. Su coeficiente de z cuadrado es 1, de z es menos 2 y este término independiente es 1. Ya, en esta parte, jóvenes, siempre van a colocar con su signo más. No hay que cambiarlo. Entonces, tal como está, hay que copiar. 1 menos 2, 1 tengo. Luego, por definición también, el primer coeficiente, o sea que este 1 siempre se repite en esta parte. Directamente hay que colocar, si es 2, aquí tienen que colocar 2, si es 3, así. Entonces, este primer término siempre directamente aquí se pone, por el método. Ahora, hay que ver también que esta expresión nosotros estamos queriendo hacerlo para 1, para esto, ¿verdad? Porque en esta parte hay una indeterminación, por eso es 0 sobre 0. Entonces, por eso directamente esta raíz o este número 1 hay que colocarlo, hay que probarlo, qué es lo que está pasando. ¿Ya? Una vez colocando eso, entonces el método dice, tienen que multiplicar este 1 por 1, es 1, y ese 1 se coloca aquí, y luego hay que hacer la suma. Menos 2 más 1, tengo menos 1. Ahora este menos 1 multiplicamos por esto, tengo 1 por menos 1 es menos 1. En esta parte hay que colocar y hay que sumar nuevamente. 1 menos 1 es 0. ¿Ya? En esta parte, jóvenes, si
este número que estamos colocando acá es raíz de esta expresión, siempre tiene que salir 0. En algunos casos, cuando probamos, no sabemos su raíz, ¿verdad? Entonces, cuando colocamos un número aquí, hacemos las operaciones y aquí no nos sale 0. ¿Eso qué quiere decir? Que este raíz que estamos colocando, perdón, este número no es raíz de esta expresión. Entonces, hay que cambiar, hay que ver hasta que nos salga aquí 0, ¿ya? Entonces, si sale 0, eso quiere decir que este número que hemos puesto es raíz. Ahora, una vez que hemos obtenido esta parte, entonces decimos cuáles son sus raíces. Es 1, entonces colocamos z al cuadrado menos 2z más 1 es igual a z menos 1. Esto raíz lo colocamos y esto para nosotros es z menos 1. ¿Por qué? Porque aquí hay dos términos. Esto para nosotros va a ser z, esto va a ser el término independiente, por eso colocamos z menos 1. Y esto copiamos en esta parte. Entonces, estos son sus raíces, sus dos raíces de esta expresión. Si queremos probar, tenemos que multiplicar estos dos términos y vamos a obtener esta expresión. Bueno, una vez que hemos sacado sus raíces, entonces lo reemplazamos. Ya, lo estoy reemplazando. En vez de z cuadrado menos 2z más 1, tengo que colocar z menos 1 por z menos 1. Y en el denominador habíamos dicho que z cuadrado menos 1 es diferencia de cuadrados perfectos y esto es igual a z menos 1 por z más 1. ¿Sí? Luego hacemos simplificaciones y hay este z menos 1 con z menos 1 se simplifican. Ya eliminamos esa parte y luego eliminando tengo el límite de z menos 1 sobre cuando z tiende a 1 de z más 1. Luego reemplazamos este 1 donde está z y reemplazando voy a tener 1 menos 1, 1 más 1. Y haciendo operaciones tenemos 1 menos 1 es 0, 1 más 1 es 2. Entonces, el 0 dividido por cualquier número siempre te va a dar 0. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el límite de esta función había sido 0. ¿Ya? Si tienen alguna consulta hasta esta parte, jóvenes, pueden hacerlo. No, no creo, porque esto es idéntico a cálculo 1. ¿Ya? Acá lo mismo, ¿sí? Este 2i igual tenemos que reemplazarlo en esta parte. Y reemplazando igual, jóvenes, se ha sacado que esto es 0 sobre 0. Como el material está ya en sus móviles, entonces lo van a ver también, porque es 0. ¿Ya? Ahora, cuando sale esta indeterminación, hemos dicho que en esta parte hay que ser álgebra. Y lo que tengo que factorizar es ¿cuál? Z al cuadrado más 2. Perdón, Z al cuadrado más 4. Muchas ya nos queda 10 minutos. Bien, en esta parte igual, vamos a hacer así. Por Ruffini lo mismo, jóvenes. A ver, vean. Z cuadrado más 4, quiero factorizarlo. Entonces voy a colocar su coeficiente de Z cuadrado es 1. En esta parte Z no hay. Esta parte siempre hay que colocar de forma escalonada. O sea que para nosotros en esta parte se supone que hay un 0 por Z. Entonces su coeficiente va a 0 y el 4. Ya, cuidado que les estoy colocando el 1 y el 4 que nunca les va a salir. Entonces, por tanto, jóvenes, siempre hay que considerar lo que le falta en esta parte del Z. ¿Ya? 1, 0, Z. Luego habíamos dicho esto, hay problemas en 2i, entonces por eso colocamos directamente 2i a esta parte y el 1 se repite. Luego hacemos estas operaciones. 2i por 1 es 2i. Y sumamos 0 más 2i y me voy a tener 2i. Ahí estas cosillas. Luego sumamos igual 2, multiplicamos 2i por 2i, que va a ser 2 por 2 es 4, por i es i al cuadrado, y el cuadrado menos 1, entonces tengo menos 4. Y esto sumamos 4 menos 4, 0, y evidentemente este 2i había sido raíz de esta expresión. Entonces nos ha quedado en esta parte 1
2i. Entonces, este 1, como son dos expresiones, esto va a ser su coeficiente de z, este es el término independiente, pues colocamos z más 2i. Luego, z cuadrado más 4 había tenido como raíces a z, colocamos esto menos 2i por z más 2i. ¿Sí? Entonces, esto reemplazamos en nuestro límite. El límite cuando z tiende a 2i, el numerador copiamos tal como está. En el denominador colocamos sus raíces. Z menos 2i, z más 2i. Luego simplificamos y simplificando tenemos 2 sobre z más 2i. Luego reemplazamos z con 2i y voy a tener 1, 2i más 2i. Sumamos en esta parte y al sumar voy a tener 1 sobre 4i. 1 sobre 4i. Ahora, aquí en esta parte igual hay una división de números complejos. Igual hay que hacer desaparecer este i. Y para eso nomás tenemos que multiplicarlo por i. Ambos, en realidad el numerador y el denominador. Y multiplicando voy a tener 1 por i es i, 4 y por i cuadrado. I cuadrado sabemos que es menos 1. Y por eso tengo i sobre menos 4. Y ahora esto yo lo puedo expresar como menos un cuarto i. Entonces, este número complejo había sido el límite de esta función. ¿Ya? Entonces, así se hace de esa manera, jóvenes, que es bien sencillo hacer esta parte. Ahora, lo que nos importa más, es un poquito más tedioso, no complicado, es cuando estas funciones no son funciones, o sea, que no se pueden resolver con álgebra, ¿sí? No se pueden factorizar, entonces hay que utilizar un límite y seguidamente lo vamos a hacer eso. Pero jóvenes, no sé hasta qué hora porque tenemos 6 minutos más. Y ya voy a desconectarme, jóvenes, y luego vamos a entrar nuevamente. ¿Sí? No vamos a durar ni unos 20 minutos más porque o si no en 6 minutos ya no podemos hacer nada. Ya, jóvenes, o en los 6 minutos si tienen alguna consulta pueden hacerlo. ¿Se ha comprendido, jóvenes, cómo se ha hecho el proceso de estos límites? Dice, alguito. Sí, dígame. Listen, Dicen, se ha entendido la variable. ¿Cómo? listen, una pregunta. ¿Por qué 2i? Cuando es z al cuadrado más 4, ¿por qué se reemplaza por 2i? En esta parte, Porque es el valor de z, ¿verdad? Dice. ah, claro, o sea que dice, este z está tendiendo a este número 2i. Entonces, por eso tienes que reemplazar donde está z. ¿Esa parte no comprendías o qué partecita no comprendías, joven? Sí, esa parte, Lice. Sí, Sí, esa esa parte no lo podría hice. volver a explicarla, ¿no? Claro, esta parte es igual que en cálculo nuestros jóvenes, nomás estamos trabajando con números complejos, ya es idéntico. Sí, en cálculo igual cuando x tiende a 2, pongamos, y aquí supongamos puede aparecer x menos 2, pongamos x al cuadrado, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es, a dónde está tendiendo este número, tienes que reemplazarlo en el variable, ¿sí? Esa es la definición. Entonces, en algunos casos nos sale un número, y si nos sale un número, eso es el límite de esa función. Pero en algunos casos nos salen así como esta, 0 sobre 0. Entonces, cuando al reemplazar hemos obtenido 0 sobre 0, un término indeterminado, entonces eso quiere decir que en esta parte tenemos que hacer álgebra. Si se puede, en este caso se puede hacer álgebra, pero en algunos casos no se puede hacer con álgebra. Entonces, para eso tenemos que utilizar otro teorema que enseguida les voy a presentar. ¿Y ya? En esa parte también tenían algún problema. Sí, dicen, ¿por qué no lo ha puesto 1 y 4 en la regla de Ruffini? ¿Por qué el 0? Eso es lo que les decía. Bien, eso es por el método en realidad, de Ruffini, jóvenes. Por ejemplo, si aquí puedo tener, a ver qué tiempo tengo, 3 minutos. Ya, a ver, vean, voy a compartirlo esto, jóvenes, un ratito.
Si se corta ya nos vamos a volver. El mismo link, ¿no, Lisa? Se está compartiendo. Sí, sí, es mismo. Se Profe, está compartiendo, jóvenes, un pizarroncito. Sí, sí, sí. sí. Sí, Licen. Se está compartiendo, ¿verdad? El pizarrón. Ya, ok. Sí, Inge, sí se Ya, nota. ¿cómo están, jóvenes? Vean, en esta parte, supongamos, en realidad esto es z cuadrado más menos, aquí también puedo tener z más 5, supongamos. Bueno, quiero eh, factorizar esta parte, o sea, quiero encontrar sus raíces. En Ruffini lo que tienen que ser sus coeficientes. En realidad, de estos coeficientes 1, de esto es menos 1, de esto es 1 y de esto es 5. ¿Ya? Entonces, de esa forma. Y esto, por definición, siempre se copia. Ahora, en esta parte hay que tantear, en esta parte no sé qué es indeterminado, entonces puede colocar el 1, el 2 y el 3 y no sé, y ya. Entonces, de esa forma. Pero la pregunta de su compañero ha sido, ¿qué pasa si tengo de esta forma? Así. Puede ser z cubo o más z menos más 5. Bueno, esto que en realidad esto no hay, ¿sí? Así. En esta parte, su coeficiente hay que colocar tal como está el 1. Ahora, en esta parte, por la teoría de Ruffini, entonces falta el z cuadrado, ¿verdad? Entonces, de ese z cuadrado hay que considerar que es 0. Así, en esta partita hay un 0 por z cuadrado. Entonces, por esa razón, en esta parte hay que colocar un 0 y de esto su coeficiente es 1, tal como está. Entonces, sí, lo mismo en esta parte 1 y empezamos a hacer los ejercicios. ¿Sí? Entonces, siempre tienen que tener, como les digo, en cuenta esta parte, cuando no tenemos, pero imaginariamente tienen que colocarlo. Por eso les decía, cuidado que estén trabajando así nomás, entonces van a tener problemas que no van a poder encontrar las raíces. Entonces, para aclaración, eso, jóvenes. Bueno, yo creo que se va a cortar, jóvenes, vamos a volver a conectar. Bien, dice.
A ver, mira Luis, ya tiene muchas luces, solo poquititas. No, tiene que cargar, ándase a cargar más bien. Pero ¿dónde está su cargador? Luis, Que ¿no es, está su batería? Ya, bien, jóvenes, vamos a continuar. Los que están encendidos sus micrófonos lo pueden colocar en silencio para que no tengamos ningún problema. Ya, como les decía, hasta esta parte, la resolución de límites no hay mucho problema. ¿Sí? A veces nos complicamos cuando hay otro tipo de límites. Ya para eso tenemos un teorema que también es sencillo igual, nomás un poquito moroso. Dice el límite de una función compleja
va a existir, sí, solo sí, va a existir el límite de la parte real y va a existir también el límite de la parte imaginaria. ¿Ya? Entonces, esto es un teorema que en algunos casos no vamos a poder resolverlo directamente con zetas, entonces sí o sí tenemos que convertirlo en su parte real y en su parte imaginaria. Una vez convirtiendo, tenemos que encontrar el límite en la parte real y el límite en la parte imaginaria. Ya. Entonces, eso dice el límite. ¿Ya? Entonces, o pueden encontrar estos jóvenes o pueden encontrar, sí, en algunos casos no se puede, entonces, pero es lo mismo. Sí, la demostración también está en el libro y si desean podemos hacerlo, pero no hay problema. Y ya, lo que nos interesa es resolver límites. Por ejemplo, tenemos un límite cuando z tienda a 0 de z cuadrado más i por la conjugada de z sobre raíz cuadrada del módulo de z. En esta parte, jóvenes, si este 0 lo voy a reemplazar, donde está z, me va a dar 0 sobre 0 y es indeterminado también. ¿Sí? Cuando da 0 sobre 0, entonces ¿qué quiere decir? Que tiene su límite y en esta parte hay que hacer algunas operaciones para poder resolver. Ya, entonces, como les decía, cuando no se puede hacer nada de álgebra, entonces esta función z cuadrado más iz, en realidad este f de z, tenemos en su parte real y en su parte imaginaria. Y para eso, en las anteriores clases habíamos dicho que hay que reemplazar en vez de z, tenemos que buscar sus componentes. O sea que f de z para mí va a ser f de x más y. Y esto lo reemplazamos en la función, o sea que en esta parte, y reemplazando voy a tener x más y al cuadrado, más y la conjugada de z para mí es x menos y. Esto, x menos y. Todo eso dividido entre el raíz cuadrado del módulo de z, x más y. Una vez reemplazando sus componentes, hay que hacer las operaciones que existen. ¿Sí? Hay varias operaciones en esta parte. Esto es una potencia, esto es la multiplicación, y en esta parte hay que sacar el módulo. Hay que hacer tres cosas. Bueno, lo primero en esta parte, la potencia. El primero al cuadrado más el duplo de la primera por la segunda, que va a ser 2x por y. En esta parte va a ser más la segunda al cuadrado, por la regla. Pero esto va a ser al cuadrado y al cuadrado y al cuadrado. Y este y al cuadrado para nosotros es menos 1, por eso sale aquí menos y cuadrado. Más, multiplicamos este y a todo el paréntesis, tengo x por y menos y, en esa parte sería menos y al cuadrado, pero y al cuadrado para nosotros es menos 1, por eso menos con este menos es más, por eso he colocado más y. Todo esto dividido entre raíz cuadrada, y por definición el módulo de un número complejo es a raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Esto es por fórmula, jóvenes, por la definición de módulo. ¿Ya? Ahora, una vez que hemos hecho estas operaciones, igual hay que continuar. Si hay sumas, restas, seguramente debe haber algo. ¿Sí? Entonces, en esta parte, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Hay que agrupar las partes imaginarias y las partes reales. Y en esta parte también podemos hacer raíz cuadrado sobre raíz, o sea que de raíz cuadrada, entonces se multiplican sus índices, o sea que aquí es raíz cuadrada 2, aquí es 2, 2 por 2, 4. Bueno, eso es lo que vamos a hacer seguidamente. ¿Ya? Entonces en esta parte lo estamos agrupando en las partes reales y en esta parte las i's lo estamos factorizando y me queda 2xy más xy. Y en esta parte, como les decía, hay que multiplicar sus índices. O sea que va a tener 4 raíz cuadrada de todo esto. Bueno, en esta parte ya no puedo hacer nada, ninguna operación, entonces hay que apartarlo la parte real y la parte imaginaria. Ya como este denominador, sí, está dividiendo a la parte real, que va a ser x al cuadrado menos y al cuadrado más y sobre raíz cuarta de x cuadrado más y, más esto igual, a este lado se puede hacer, no hay ningún problema. Tenemos 2xy más x sobre raíz cuarta de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, en esta parte decimos cuál es la parte real y cuál es la parte
imaginaria. ¿Sí? Ahora, según el teorema, tenemos que encontrar los límites de la parte real y de la parte imaginaria. Entonces, primero voy a encontrar el límite de la parte real y luego vamos a encontrar el límite de la parte imaginaria. ¿Sí? Este tipo de límites, jóvenes, han visto ya cómo se hace en cálculo 2, cuando tenemos dos variables, ¿verdad? Entonces, hay varias formas de hacer. Una de las formas o una solución, ¿cuál sería? Que esta función lo podemos expresar en términos de polares, ¿sí? Es decir, x para nosotros es r coseno de teta y y es igual a r seno de teta. Entonces eso tenemos que reemplazar a cada una de las expresiones, hay que hacer operaciones y así, encontrar el límite. Y otra de las formas en cálculo 2 también nos han enseñado que uno de los variables, eso es lo que vamos a hacer ahora, uno de los variables hay que considerar 0 y el otro hay que sacar el límite. Es decir, de esta forma, ¿ya? El límite cuando x tiende a 0, ¿de qué? Del límite cuando y tiende a 0 de toda esta expresión, ¿sí? Entonces, lo reemplazamos ahora, ¿sí? Esto es por cálculo 2, jóvenes. Algunos, si es que no lo están entendiendo, hay que repasar este límites. Y ya. Entonces, lo vas a reemplazar el límite cuando y tiende a 0, donde está y, hay que reemplazar 0. O sea, que esto va a ser 0, este 0 y este 0. Y solamente me va a quedar el límite de x al cuadrado, raíz cuarta de x al cuadrado. ¿Sí? Me va a quedar esta expresión. En esta parte vamos a hacer operaciones. Por ejemplo, aquí tengo raíz cuarta de x al cuadrado y esto en términos de exponente yo lo puedo expresar como x elevado a 2 cuartos y 2 cuartos para nosotros es 1/2. Entonces 1/2 es raíz de x. Luego esto también podemos llevarlo hacia arriba de esta forma, límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado por x elevado a menos 1/2. Luego aquí como tenemos las mismas bases, le multiplicamos y al multiplicar se suman sus exponentes. 2 menos 1/2 es 3/2. ¿Sí? Luego recién lo podemos reemplazar este 0 donde está x y te va a dar 0. ¿Ya? Entonces el límite es 0. Ahora tenemos que ir a lo al revés. ¿Sí? Primero hemos encontrado para x, ahora para y, entonces voy a empezar de lo al revés ahora. El límite cuando y tiende a 0 por el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión. ¿Sí? Es a lo al revés, también se trabaja, jóvenes, en esta parte. Y nos tiene que salir lo mismo para que exista este límite. ¿Ya? Entonces, a veces cuando sacamos a lo al revés y no te sale el mismo número, entonces quiere decir que este no tiene límite. Entonces, tiene que salirte el mismo. ¿Ya? Por eso siempre hay que hacerlo de los dos lados. Bueno, aquí similarmente, donde está x, voy a reemplazar 0. Entonces, al reemplazar 0, tenemos esto. X es 0, me queda menos y cuadrado más y. Sobre raíz cuarta, este x al cuadrado es 0 y me queda solamente y cuadrado. ¿Sí? En esta parte. Ahora aquí igual hay que hacer operaciones como el de arriba. Y elevado a 2 cuartos es 1/2. Y tengo esto. En esta parte lo estamos ordenando. Primero estamos colocando y este menos y cuadrado. Es ordenado. Ahora esto podemos llevarlo al numerador con x elevado a menos 1/2 y hacer operaciones y voy a tener esto. ¿Sí? Y además, cuando vamos a reemplazar este y, este 0 donde está y, entonces me va a dar igual 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este límite, esta función o esta parte real como límite tiene 0. ¿Y ya? Entonces, por eso decimos el límite de la parte real es 0. Ahora, jóvenes, esta parte similarmente tienen que hacerlo para la parte imaginaria. El mismo proceso se hace. ¿Ya? Entonces, lo hacemos rápidamente. El límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0, es la parte imaginaria. Igual, lo reemplazamos. Cuando y tiende a 0, entonces, donde está y colocamos 0. Entonces, me va a quedar solamente, esto es 0, se anula, me queda x, 6 cuarta, este y cuadrado es 0 y me queda solamente x cuadrado. Bueno, haciendo operaciones igual algebraicas, me va a dar 0. ¿Sí? Es lo mismo. Y por el otro lado también, cuando el límite de y cuando tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0 de esta expresión, igual,
En esta parte voy a reemplazar en x0. Entonces, perdón, sí. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Aquí es 0 y esto es 0. Entonces, 0. En esta parte es raíz cuarta, esto es 0 y y cuadrado. Un número un número dividido por cualquier, un 0 dividido por cualquier número siempre te da 0. Esto no es una indeterminación, jóvenes. Sí, no es. Por ejemplo, si alguien le dice, divídeme los 0, divide entre 2, bueno, tranquilamente lo divides y te va a dar 0, ¿no? Entonces, esto no es válido, jóvenes. Entonces, 0. Entonces, en esta parte también hemos encontrado que el límite de la parte real es 0. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? En el teorema habíamos dicho que el límite de la función compleja es igual al límite de la parte real y al límite de la parte imaginaria. Entonces, en ambos casos ha salido 0 y por lo tanto decimos, jóvenes, que el límite de esta función había sido 0. ¿Ya? Entonces, en algunos casos no siempre les va a salir 0, ¿no? Según el ejercicio que se les va a presentar, no. Entonces, así, jóvenes, ya mayormente en los exámenes se presenta de este tipo, jóvenes, donde no tienes que ser mucho álgebra o si no tienes que utilizar ese límite. Ya, entonces el proceso ya les hemos dado cómo tienen que encontrar, ¿no? En resumen, podemos decir, si tienen este tipo de límite, tienen que convertirlo en su parte real e imaginaria. Luego tienen que encontrar el límite en la parte de real y en la parte imaginaria. ¿Ya? Entonces, si sale. Pero hay una cosa en estos jóvenes. Supongamos en uno de ellos, puede ser en la parte real o en la parte imaginaria, no haya límite, no existe límite. Entonces ya el otro ya no tienen que hacer, porque ya no tiene límite esta función. En los dos sí o sí tiene que aparecer. Por eso en el teorema hay un y. Ya voy a retroceder, jóvenes, en esta partecita es muy importante. Si no van a pasar el tiempo haciendo. Ahí está, el límite. Esto es y, jóvenes. No dice o. Cuando dice o, entonces puede con uno de ellos, no hay problema. Pero cuando dice y, estamos hablando de conjunción, ¿verdad? Entonces, la conjunción es verdadera cuando ambas proporciones son verdaderas. ¿Ya? Entonces, por esa razón, ya entonces, siempre tiene que existir en los dos. Si en uno de ellos no existe el límite, entonces el otro ni siquiera traten de hacerlo porque ya no es válido, ¿no? Entonces, si aquí van a encontrar un límite. Eso, jóvenes, es el proceso para hacer límites de esta parte. Nomás eso, la teoría de límites en complejos, otra cosa podemos hacer. Y nomás nos falta que hagamos varios ejercicios. Y nada más, jóvenes, como estaríamos terminando lo que es límites. Si tuvieran alguna consulta, duda, lo pueden hacer. Caso contrario, estaríamos terminando nuestra clase. Licenciado, una consulta. Licenciado, Dígame. si en la parte real nos puede aparecer, Le no escucho. nos puede aparecer cero. No puede ser 0, puede ser un número y en la parte imaginaria otro número. ¿Cómo tendría que ser la anotación al final? Acá el límite, supongamos, de aquí te va a salir un número 1, supongamos, ¿no? Y aquí te va a salir un número 2, entonces es un número complejo, pues su límite de esto va a ser 1,2, eso es el límite. En este caso, como es 0, 0, yo lo puse directamente 0, ¿ya? Claro, como en el anterior caso nos ha salido en la parte real, nomás supongamos el límite de esto te puede salir 2i, entonces de esto nomás es. Y de esto seguramente 0. Entonces, eso no habría problema, joven. Si aquí te sale un número y aquí otro número, entonces sabes que es la parte real y la parte imaginaria. Entonces el límite va a ser este número, coma este número, ¿verdad? Entonces no habría problema. Ah, ya, licenciado, gracias. Ya. Ya, bien, jóvenes, no creo que haya más consultas. Entonces, una tareita va a salir. Entonces, estén atentos. Cualquier duda pueden hacerlo adelante o a mi persona. Sí, dígame, joven. ¿Qué pasó con el I, Licen?
En la parte imaginaria creo que había un i y creo que no lo hemos tomado en cuenta. ¿En qué parte? En la parte imaginaria, o sea, no hemos considerado el i porque creo que salía 2xy más x sobre raíz cuarta de x al cuadrado más y al cuadrado y por i. ¿Dónde? En el ejercicio que estamos haciendo. Sí, No eso. sé, ¿en qué parte? ¿En este ejercicio o en el otro? No, en el de 2xy más x sobre raíz cuarta tenía un i, dicen. En esta parte. Sí, en el i. Esta parte, dices, joven. Sí, sí. Esto. No, o sea que esto nomás está expresado, o sea que función lo he expresado en su parte real y en su parte imaginaria. Entonces, es notación nomás, joven. Entonces, esta parte, o sea, que lo que nuestro teorema dice, tienes que encontrar su límite de la parte real, o sea que de esta expresión, nomás, de este número. No te dice, esto es notación. Este y nos quiere decir que es la parte imaginaria nada más. Si es que este i no pusiéramos, entonces va a ser todo real, ¿verdad? Entonces, notación nomás. Entonces, si el límite te dice, no dice que consideremos esta parte de i, o si no, nos dice que encontremos el límite de la parte imaginaria. Y la parte imaginaria para nosotros es todo esto, ¿sí? Es todo esto. Ya. ¿Ya? O sea Bueno, que no tomamos el i. Por ejemplo, esto les puedo decir que expresen así como vector como esto, entonces tuviesen que expresar toda esta parte real, coma, y toda esta parte, y el i se van a olvidar, porque esto es notación nomás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta parte tengo x, y si quiero expresar con i, entonces tuviese que ser x más y, ¿verdad? Entonces el teorema nos está hablando de la parte real y de la parte imaginaria. Entonces no tengan mucho problema con esta notación. Entonces la notación eh, y es como si fuera la parte imaginaria, ¿no? Dicen. Claro, eso es lo que dice joven, ¿no? Porque en realidad estamos utilizando las notaciones, ¿sí? ¿En qué parte? En esa parte les explico. Por ejemplo, si en esto, x, y, si en complejo sabemos que este x es la parte real y y es la parte imaginaria. Ahora, pero hay otra notación que habíamos dicho que esta notación es lo mismo que esto, x más y, ¿verdad? Entonces, si alguien te dice, a ver, ¿cuál es la parte real, cuál es la parte imaginaria? Entonces, nosotros vamos a decir, la parte real es x y la parte imaginaria es y. Entonces, no vamos a decir y. No, eso no, por notación, no. Esta es notación nomás. Es lo mismo que esto. ¿Ya? Entonces, no tengan problema mucho con esto. Y la parte imaginaria es toda expresión, menos el i. Ya, bien, jóvenes, gracias por preguntar también, porque siempre algunos compañeros cuando preguntan, entonces capaz se quedan con duda, pero aquellos que se animan, entonces es a favor también de todos sus compañeros. Ya, entonces, jóvenes, nuestra próxima clase va a ser el día miércoles. Ya, entonces, traigan dudas, consultas, vamos a resolver varios ejercicios. Ya después Dicen. de esto nos vamos a ir ya. Sí, dígame. En forma polar también se puede hacer, ¿no? Sí, como les decía, esto, si quieres encontrar el límite de esta función de la parte imaginaria, entonces no puedes resolverlo así con álgebra, cambiarlo todo esto a polar. O sea que x para nosotros es r coseno de teta, y es r seno de teta. Donde está x lo colocas eso y haces tus operaciones y usamos algunas identidades trigonométricas y a veces nos resulta más fácil eso hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, en esta parte x al cuadrado más y al cuadrado en polar para nosotros esto es r, ¿verdad? No, en esta parte sí, es R y ya, sé que se simplifica más.
Entonces, por los dos lados, ustedes vean los jóvenes, de acuerdo a cómo quieren hacerlo. Ya, bien, Feliz. jóvenes, yo creo que no habría más preguntas y vamos a terminar la clase. Me hicieron una consulta, las tareas Ya, sí que dejan les entre el vaya ayudante, bien, ¿verdad? cuídense, jóvenes. Dicen, Hasta luego, Licen. Luego, Liz. Sí, no sé si, a dónde entregan, porque hasta luego. Las tareitas, hablen con el ayudante a ver qué les dice, ¿ya? Porque él es su trabajo, cómo tiene que calificar, a dónde tienen que llevar, ¿sí? Conversen con el ayudante, jóvenes y señoritas. listo, muchas Ya, vamos gracias, a terminar con licenciado. eso. Hasta Que luego. tengan buenos días. Está bien. Hasta luego, Buen Liz. día, Licen. Chao, chao. Luego, Liz. Hasta Ya terminó la luego, clase. hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Liz. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Licen. Chupapi. Hasta mañana. Hasta luego, Listen.